Salud pública es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia mediante los recursos y el esfuerzo organizado de la comunidad. Winslow. La salud, por otra parte, es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no significa solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este significado de salud interpretado por la OMS tiene un carácter idealista. El extremo opuesto es considerar que la ausencia de síntomas, molestias o dolor o el desarrollo y bienestar sin limitaciones físicas, psíquicas o sociales. La salud humana es el resultado de una interacción de factores biológicos, sociales, ambientales y psíquicos. Se traduce como niveles de desarrollo, eficiencia, bienestar y no solo de dolor, molestias o incapacidades. Su dinámica individual y colectiva está regulada precisamente por estos factores. No es un fenómeno estático, sino de cambio permanente, igual que sus indicadores comparativos. ¿Y qué vamos a abordar en este video? La tríada ecológica. Y en esta, la importancia del ambiente social. Esta representa un equilibrio imaginario que no es real por la dinámica multicausal de la enfermedad o la salud en espacio, tiempo y persona. El acontecer cronológico de la salud individual podría explicarse como una gráfica en la cual se marcara un nivel óptimo medible y un nivel mínimo, y bajo esta la presencia de enfermedad detectable, incluso la enfermedad es medible en su nivel de gravedad. La línea de salud aplicable a una persona puede tener una percepción subjetiva u objetiva. En el individuo está influida por su estado emocional y su nivel de umbral al dolor. En el médico, su objetividad es lógica, razonada y científica. Entonces, en la tríada tenemos agentes biológicos como, por ejemplo, los artrópodos. Estos actúan como vehículos de contaminación, por ejemplo, vectores, mosquitos que causan paludismo, dengue, o como agentes directos, como los piojos o los ácaros. Otro agente biológico es el helminto o paralmitos, que son parásitos intestinales. Otro agente biológico son los protozoarios, como la entamoeba histolítica, leishmania, giardia. Otro agente biológico son los hongos, que parasitan más frecuente la piel y las mucosas. Tienen bajo patógeno. Otro agente biológico son los hongos, que parasitan más frecuente la piel y las mucosas, como por ejemplo la nocardia, la histoplasma, la coxodis o cualquier otro hongo en un paciente inmunocomprometido. De los agentes biológicos también tenemos las bacterias. Estas son responsables de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Otro agente biológico son las riquecias. Estas riquecias son bacterias gram negativas que miden 3 a una micra. Son parásitos intracelulares obligados y que se transmiten a los humanos a través de los artrópodos. Por ejemplo, el tipo epidémico o el tifo murino. Otro agente biológico son los virus, los poliovirus, el sarampión, la hepatitis, influenza, el VIH. La importancia de estos agentes es que son cada día mayores por sus características genéticas de adaptación y la falta de recursos terapéuticos. Sin embargo, algunos de estos ya tenemos la vacuna. Los agentes físicos son los que influyen en el clima, las estaciones, la altura sobre el nivel del mar. En la actualidad tenemos otro tipo de factores físicos como son las radiaciones, el ruido, los cambios climáticos, que cada vez se conocen que tienen mayor importancia a través de la investigación. También tenemos los agentes químicos. Los agentes químicos, pues bueno, aquí tenemos una lista de sustancias tóxicas muy numerosas y que cada día se amplía más. Hay tóxicos conocidos por todos como el arsénico, los órganos fosforados,
Pero existen otros con efectos más tardíos, como por ejemplo la nicotina del tabaco, las anilinas, los compuestos radioactivos, todos ellos cancerígenos, y otros como el plomo, que a largo plazo produce saturnismo. Los problemas genéticos también están relacionados con la exposición a sustancias químicas diversas, como por ejemplo el plomo, los elementos radioactivos, los pesticidas o componentes de muchos medicamentos. La contaminación ambiental de la atmósfera de grandes ciudades, como contiene plomo, dióxido de carbono, arsenicales, hierro. Las corrientes pluviales, las presas y la tierra misma se contaminan con desechos industriales, nitratos, detergentes y hidrocarburos. La contaminación del medio ambiente por la anárquica e irresponsable producción de los países en desarrollo y desarrollado también es un peligro para el mundo. Los agentes nutricionales, estos son agentes endógenos que provienen del funcionamiento orgánico, cuya deficiencia o exceso producen enfermedad. Ejemplo de los agentes nutricionales pues son las insulina, las enzimas, hormonas y secreciones que nuestro cuerpo aumenta o disminuye. Los agentes iatrogénicos están relacionados con efectos adversos por medicamentos, así como con fallas en otras acciones del tipo médico. Los agentes psicosociales, en este caso la epidemiología enfocada a la investigación de agentes biológicos es desplazada hacia el estudio de componentes sociales de la enfermedad, entre los cuales se encuentran las condicionantes políticas. La investigación de los factores relacionados con la desnutrición, la pobreza, el hacinamiento, la contaminación ambiental, el consumismo, accidentes, homicidios, drogas, tabaquismo, nos lleva a la valoración de determinantes relacionadas con el sistema socioeconómico de un país y sus directrices. Existe una interacción entre el agente y el huésped. Esta interacción depende de las características tanto del agente como del huésped. El huésped tiene características constitutivas o de la especie, adaptativas o inmunitarias, socioculturales, y por otra parte, el agente tiene características de infectividad, de virulencia, de antigenicidad, de viabilidad y de transmisibilidad. Primero, vamos a ver cuál es la interacción entre las características de agresión del agente infeccioso y la resistencia o la inmunidad del huésped. Y entonces estas características o esta relación entre agente y huésped te puede dar 4 resultados. El primero es una reacción accidental. No existe enfermedad ni se produce inmunidad. Una infección con desarrollo de inmunidad, pero no de enfermedad, como la polio abortiva y la primoinfección tuberculosa. La tercera es la infección con enfermedad y desarrollo de inmunidad, como por ejemplo el sarampión y la rubiola. Y la cuarta es una infección con enfermedad, pero sin desarrollo de inmunidad o inmunidad deficiente, como es el caso del tétanos y la rabia. A continuación vamos a redescribir las características del huésped. 1. Edad. El niño de pocos meses de edad es inmune a diferentes enfermedades dependiendo de la experiencia inmunitaria de la madre, por los anticuerpos que traspasan la barrera placentaria. Durante la vida, la respuesta inmunitaria va modificándose, siendo de gran importancia la adquirida en los primeros años. En los preescolares, las defensas inmunitarias son bajas. Estas aumentan conforme crecen, se estabilizan en la edad adulta y descienden nuevamente en la vejez. Diversos factores como el estado nutricional, el embarazo, enfermedades crónicas, el estrés, influyen a lo largo de la vida en la respuesta a diferentes enfermedades infecciosas o no infecciosas. Las enfermedades crónico-degenerativas son más frecuentes en la senectud, por ejemplo. Otra característica del huésped es el sexo. Influye en la patología específica de los órganos de la reproducción. En los primeros meses de vida la mortalidad suele ser mayor en varones. Algunas enfermedades infecciosas y cardiovasculares son más frecuentes en el hombre. En cambio,
Otras de tipo degenerativo como lupus, artritis, diabetes, bocio son más frecuentes en la mujer. La ocupación. Existe una amplia gama de enfermedades laborales, accidentes, neoplasias, enfermedades articulares o infecciosas que tienen que ver con la ocupación. Cáncer de piel, por ejemplo, por la exposición al sol. Cáncer de vejiga en trabajadores de anilinas, por ejemplo. Cáncer y radiodermatitis en quienes manejan alguna sustancia tóxica. Enfermedades infecciosas, ¿no? Brucelosis, tularemia. Otra característica del huésped es su estado civil. Hasta ahorita, por ejemplo, la mayor longevidad de los casados, la mayor frecuencia de cáncer de cérvix en mujeres casadas y de mama, la incidencia de hepatitis, de sida, enfermedades venéreas en hombres solteros son aspectos conocidos que requieren más estudios. Otra característica del huésped tiene que ver con sus hábitos. La conducta de una persona deriva de aspectos culturales del grupo, de comunidad, de país. En este aspecto, la herencia cultural de los mexicanos respecto a los hábitos de higiene, alimentación, vivienda, trabajo, vestuario, pues es deplorable, especialmente en áreas rurales y marginadas. Y esto trae enfermedades como por ejemplo el cólera, el dengue, la tifoidea, la amiba, la hepatitis, la tuberculosis, la cisticercosis, triquinosis, entre otras, seguirán afectando a la población si no se da un cambio de inmediato y en general en los distintos estratos sociales, en planteles escolares y centros laborales. Otra característica del huésped son la densidad de población, ya que la dispersión nos dificulta más las actividades de control. El ambiente, finalmente llegamos al ambiente, como ya se ha mencionado antes, es determinante de muchas características biológicas y psicológicas de un individuo a lo largo de la vida. La evolución de la especie ha sido condicionada por el medio en el que ha vivido. En la actualidad sigue siendo el factor más importante de equilibrio entre la salud y la enfermedad, con la ventaja de poder transformarlo mediante el desarrollo tecnológico existente. Sin embargo, de acuerdo con la tendencia actual de muchos gobiernos y grupos, esta transformación ha sido negativa. La capacidad del hombre para afrontar los riesgos de catástrofes naturales es cada vez mayor, pero se han creado riesgos que aparentemente no es posible resolver en breve plazo. Los países subdesarrollados o en desarrollo se introducen trágicamente en estos problemas. Bueno, y a todo esto, reservorio. ¿Qué es un reservorio? El reservorio de agentes infecciosos es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente tales agentes viven y se multiplican. Esto es muy importante en la práctica, pues cuando el reservorio es exclusivamente humano, el control puede ser más eficaz, como por ejemplo el cólera, el polio, el sarampión. En cambio, cuando el reservorio es extrahumano, se presentan más dificultades, como por ejemplo la brucelosis, la peste, la rabia, tétanos e histoplasmosis. Al respecto se deben diferenciar los siguientes términos. Fuente de infección, la persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa inmediatamente al huésped. Y el portador, persona, animal infectados que albergan un agente infeccioso sin presentar síntomas clínicos de enfermedad y constituyen una fuente potencial de infección para el hombre. Y bueno, hasta aquí abordamos el tema de la tríada epidemiológica. Seguimos más adelante.